Bien, estamos empezando un curso, el estudio de la Carta de Santiago en esta mañana, en el tercer ciclo de la Academia Bíblica, hoy por hoy online. En el sílabo está mi correo, está el día que empezamos, y acá hay una sumilla de lo que es el curso. El autor de este escrito se revela como una persona práctica para quien la realidad de la fe en Cristo debe ser demostrada por los hechos y actitudes de quienes la profesan. La epístola de Santiago no está especialmente dedicada a adoctrinar. Ojo, hermanos, la epístola de Santiago no es un tratado teológico, ¿ok? No está dedicada especialmente a adoctrinar acerca de cuestiones teológicas, sino a exhortar a los creyentes a que sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores. En consecuencia, la redacción se caracteriza por el énfasis que pone en los diversos aspectos sobre los que debe basarse la conducta cristiana y en los cuales va fijando sucesivamente la atención. Esta carta es más bien un escrito de carácter impersonal, una instrucción ética dirigida a la generalidad de las comunidades cristianas, designadas en conjunto como las 12 tribus que están en la dispersión, como lo vamos a ver hoy. Título tomado de la historia jurídica con el cual se significa de forma figurada al nuevo Israel convocado en Cristo. Un rasgo de la epístola es la intensidad con que Santiago aborda el tema de la sabiduría como don que procede de Dios, para quien ser sabio no consiste en poseer grandes conocimientos científicos, humanísticos o teológicos, sino en conducirse con rectitud, en sabia mansedumbre, de acuerdo con la voluntad de Dios. Las exhortaciones de Santiago, pronunciadas desde una perspectiva ética de la fe personal, recuerdan las de Jesús en los evangelios, más especialmente en Mateo, en discursos como el Sermón del Monte, que ustedes ya conocen. Así sucede como cuando Santiago se refiere a la sinceridad de la fe personal. Recuerdan las de Jesús en los evangelios, más especialmente y bueno, a resistir las pruebas con paciencia, a no juzgar a los demás, a refrenar la lengua, a no jurar y a perseverar en la oración. Esas y otras enseñanzas del Señor se hallan en el trasfondo de la epístola. Bien, ¿cuáles son los objetivos de este curso? ¿Qué espera un servidor? El curso se desarrollará en 12 lecciones y tiene como objetivos, primero, que el estudiante pueda identificarse con el mensaje de la epístola, poniendo en práctica sus principios y enseñanzas que son para ser aplicadas en la vida cotidiana. Dos, que el estudiante pueda entender que la fe sin obras no es fe verdadera, ya que ésta debe dar frutos de un verdadero cambio de vida. Tres, que el estudiante al finalizar el curso posea los recursos necesarios para enfrentar victoriosamente temas como las pruebas, la tentación, su propia lengua, la riqueza y sus peligros, la resolución de conflictos, los prejuicios, la restauración del hermano caído, la oración por los enfermos y temas afines. Y cuatro, que el estudiante al finalizar el curso sea desafiado a vivir una vida de fe más consagrada, disciplinada y comprometida con el Señor, que lo lleve a ser un mejor discípulo de Cristo. Entonces, hermanos queridos, estos son los objetivos que yo espero lograr al final de estas 3 meses, ¿no? De aquí a diciembre. Y que esto sea el inicio de algo, de una renovación en la vida de cada uno, porque cuando estudiamos la palabra lo que buscamos es irnos renovando nuestro entendimiento, para conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ok? Bien, ahora, metodología. Las clases se centrarán fundamentalmente en las ponencias del profesor, además de las dinámicas de grupo durante las clases. Se espera la interacción de los estudiantes con sus preguntas, aportes y participación activa en clase. A pesar de que estamos en Zoom, podemos hacerlo, y yo me voy a encargar de que esto se dé, ¿no? Separándolos por grupos, ya vamos a ver cómo lo hacemos. Requisitos del curso. Primero, leer el libro, la carta de Santiago, 2 veces por completo. Esto le dará al estudiante una perspectiva más clara de lo que estaremos tratando durante las clases cada semana. Una vez completada la lectura de la carta, el estudiante deberá responder oralmente al profesor, quien preguntará a cada uno si cumplió con la tarea encomendada en la segunda clase de este curso. O sea, no la próxima semana se salvaron, sino la siguiente, porque la próxima semana no hay clase. Entonces, en la siguiente, yo me voy a encargar de preguntarle, y como yo sé que ustedes no mienten, eso me alegra.
Entonces van a poder responder que han leído 2 veces la carta. Ahora, la carta son solamente 5 capítulos, o sea, no creo que sea muy complicado, deben leerla 2 veces. En segundo lugar, otro requisito, el profesor tomará un examen durante el curso. Será un examen sencillo para evaluar el nivel de retención de lo discutido en clase y lo recibido, y lo revisado en el día a día. Entonces, como ustedes ya saben, los que siguieron Daniel, yo voy a hacer un examen muy sencillo para que todo el mundo saque 20, 21, 22. Entonces, eso vamos a hacer. En tercer lugar, al finalizar cada lección, el alumno deberá desarrollar la tarea asignada. Las tareas se encuentran al final de cada lección en la separata que el profesor les ha hecho llegar. En cualquiera de las clases, el profesor puede preguntar arbitrariamente si cumplió con la tarea de la semana y calificará de esta manera las mismas, razón por la cual deberán de ser desarrolladas sin excusa alguna. Hermanos queridos, si usted está en este curso, desarrolle la tarea durante la semana, porque ahí está la aplicación de cada lección, ¿ok? Y son tareas sumamente sencillas. O sea, los que han hecho ETE conmigo, miren, esto es pues mantequilla, porque ETE es muy trabajoso. ETE es un nivel distinto. Entonces, al finalizar cada lección hay una tareita asignada que deberán resolver y que yo en cualquiera de las clases puedo preguntar, por ejemplo, Dagoberto hizo su lección, sí, no, entonces mi asistente, que es más verde que el petróleo, le va a poner su nota, ¿no? Entonces, para que estemos al tanto de esto. Muy bien. Notas adicionales. Los estudiantes deberán ingresar, ojo con esto, hermanos, por favor, a las clases vía Zoom 15 minutos antes del horario establecido y no deberán abandonar la sesión antes de la hora señalada a riesgo de ser considerados como ausentes. El profesor aplicará el mejor criterio en caso sea necesario sentarse. Los alumnos deberán permanecer, ojo, por lo menos 1 hora para ser considerados como presentes en cada clase, como lo estipula el reglamento establecido por la dirección de la Academia Bíblica Online de nuestra iglesia de Lince. Hermano, esto yo no lo he establecido, esto viene de arriba, nos sometemos a ello, y por lo menos tiene que estar 1 hora en clase para ser considerado presente esa clase. El asistente del profesor, que nuevamente le digo es mi esposa y es más verde, se encargará de verificar el cumplimiento de esta norma. O sea, ella va a estar verificando en el listado de los que han ingresado, quiénes han ingresado y a qué hora ingresaron y si tuvieron el tiempo más o menos de 1 hora estar en clase. Tercero, para considerar que un alumno ha subseguido satisfactoriamente el curso no deberá tener más de 3 faltas, las cuales deberán justificar con el profesor. Entonces, hermano, esto es una cuestión que ha establecido la iglesia, porque cuando las clases son online es más fácil distraerse, es más fácil, ustedes pueden apagar la cámara, usted se va a la cocina, puede estar cocinando y no entendió nada de la clase. Entonces, la idea es que ustedes estén en clase. Y por eso yo puedo preguntar en algún momento, hermano, qué sé yo, Juan Ramírez, y ha hecho la lección, y de repente el hermano Juan Ramírez no está, o se ha ido al jardín a regar el jardín, entonces, entonces, para que entonces estemos al tanto. Muy bien, en sexto lugar, deshonestidad académica. También quiero que tomen atención a esto. La deshonestidad académica incluye copiar trabajos ajenos, inventar información o dar citas falsas y plagiar o dar información falsa al profesor que él requiera de cualquier alumno. Hermano querido, esto es pecado delante de Dios. Y no debe ser tomado a la ligera, como mucho más cuando son clases y exámenes online, ya que nadie puede ver lo que cada uno hace, solo Dios. Hermano querido, yo le animo a que tenga en cuenta esto. A mí me entristece mucho encontrar muchas veces en clases, ¿no? Que hermanos que copian en los exámenes, eso es muy triste, ¿no? Menos mal que aquí eso no sucede, entonces gracias a Dios que yo voy a estar tranquilo con eso. Pero cuidémonos, ¿no? Cuidémonos ¿para qué pecar, hermano? Mejor es que si tu mano te es razón de caer o tu ojo, mejor sácalo, ¿no? Que no entres al cielo por tu ojo que se fue
a la hoja o a la tarea de otra persona. Muy bien. Acerca del profesor, para quienes no me conocen, Alberto Mier Guillén es peruano, yo soy peruano, nacido en la ciudad de Lima. El profesor nació dentro de un hogar cristiano y conoció al Señor Jesucristo como su Salvador personal el 16 de marzo de 1974, habiendo crecido dentro de la Iglesia Alianza del Lince antes de que se diese inicio al movimiento Lima del Encuentro con Dios. Siendo 17 años, el Señor le llamó al ministerio, recibió su bachillerato en Ministerio Pastoral del Instituto Bíblico Alianza del Perú en 1988, ha servido al Señor desde entonces hasta la fecha en diferentes ministerios como la enseñanza, la predicación, la consejería, el ministerio de adoración y sobre todo ha desempeñado el ministerio con jóvenes durante 38 años. Actualmente está haciendo una maestría en el Ministerio Pastoral en FATELA, Facultad Teológica Latinoamericana, cursando su último año y está casado, felizmente casado con Roxana Sánchez y tiene 2 hijos, Renzo y Álvaro. Muy bien, hermanos, esto es con relación al sílabo, que yo quisiera que lo tengamos muy, muy claro, porque son las pautas que nuestra iglesia nos está dando que mencionemos en los cursos, ya que ahora es online y hay más demandas en cuanto a la atención, la concentración y todo esto. Muy bien, hermanos. Ese sílabo lo tienen en sus WhatsApp, lo pueden volver a revisar. Cualquier consulta me la hacen por WhatsApp. Y vamos a ir de lleno entonces a lo que nos toca hoy en esta mañana. No sé, ¿está todo claro? Todo claro, no hay problema. Algunos me dicen sí y me ponen una carita ahí de petróleo. No sé si es claro como el petróleo o claro como el agua, pero... Pastor, una Sí, consulta. sí. A mí me sale en la lista iPhone. He tratado Sí. de cambiarlo, pero no, no se puede. No puedo hacerlo. A ver, un ratito. Mi nombre es Carmen Fuentes Ya, Rivera. a ver, voy a poner que puedan, les voy a permitir que cambien sus nombres. Ya, ahora ya puede cambiarlo si gusta. Usted lo puede cambiar porque yo no Sí, lo, sí, sí, no lo sí, sé. lo puedo hacer. Carmen Rivera, No, Carmen Fuentes Rivera. allá, Carmen Fuentes Rivera. Rivera. Ya, listo. Ya, Perfecto. gracias. Te quería consultar, ¿va a haber libro? ¿Hay libro No, que se... en la academia? No. Ah, no, ya. no, yo les he pasado una separata al Ok. WhatsApp. ¿Ok? Al WhatsApp Ya. les he pasado una separata. Ahí están las tareas en la separata, así que ahí lo podemos. Sí, Roxana. Hay un iPhone Luisa. Allá, ella debe ser, a ver, ¿quién es iPhone eh, Luisa? Soy Luisa Febres, pastor. Gracias. Luisa Febres, Roxana. ya, porque habían dos Luisas. Ya, ok, correcto. Muy Está bien, bien, Gracias. listo, gracias. perfecto. Estamos prácticamente todos, sí, hermano, estamos todos. Y si nos falta espacio, la otra semana vamos a tener de repente un Zoom más grande. Así que, pero estamos bien, ahí estamos todos. Lo bueno es que además hay muchos que están en parejas, ¿no? Ricardo, Sofía, Araceli, entonces eso achica, ayer estábamos menos afligidos porque habían hermanos que me decían yo quiero estar, y Rosana me dice, pero no, pues hay parejas que están usando un solo Zoom, eso nos da cupos, el Zoom es para 100, y ahorita estamos 97 conectados, gracias a Dios estamos todos. Amén, amén. Bien. Pastor, otra Sí, consultita. sí. La batería está un poco fallando y para el domingo ya lo voy a tener mejor. Está De bien. repente se va a cortar, está fallando la batería. Gracias. Lo otro es que lo puede conectar al cargador y se va a mantener, ¿no? Si lo conecta al cargador directo, el celular se puede mantener, ¿no? Sí, está el cargador directo, pero el cargador está fallando, tengo que cambiar. Ya, está bien, hermana, no hay problema, está bien. Bien, Pastor, hermanos, vamos. Sí, buenos días, sí, perdón. Matilde. Quisiera rogar, por favor, a mis hermanos, con todo respeto, con todo cariño, que aquellas inconveniencias, ¿no?, que pueden estar suscitándose, se lo pueden solucionar al final de la clase. No sé si estoy siendo un poquito impaciente, pero por favor.
Ya, Por está bien. favor, gracias. Está bien, muy bien. Muchas gracias. Bien, hermanos, vamos a entrar al tema de hoy, que es la introducción. Voy a compartir una pantalla y, como les digo, estamos grabando la clase, así que vamos a poder usarla. Entonces, permítanme un instante cerrar estas pantallas. A ver, vamos al curso. Ya está. Bien. Vamos a compartir aquí. A ver, ¿dónde está esto? No encuentro. A ver, ¿dónde está? Ya. Ya, aquí está. Bien, hermanos. Hoy no, esto no es. ¿Dónde está el archivo? No lo veo. Hermana Roxanita, una consulta. ¿Este domingo ya se envía la primera tarea o la próxima? Como no vamos a tener clases. No, la próxima semana. La próxima Sí. semana. Sí, muy bien, hermanos. Acá está el estudio de la carta de Santiago que yo les he enviado. Este es el WhatsApp. En el WhatsApp está esta separata, por si acaso. Y les voy a compartir el PPT de hoy, o sea, el PowerPoint de hoy, que es, voy a trabajar, espero trabajar 2 hoy día para poder, la introducción no es muy larga, entonces espero que podamos avanzar con la introducción hoy día y el primer tema. Acá está. Muy bien. Entonces, esta es la introducción al tema de hoy, datos preliminares sobre Santiago, que se encuentra básicamente en Santiago 1.1. O sea, esta presentación solo es del primer versículo. Increíble, todo lo que se puede decir de un solo versículo. En primer lugar, hay que decir que el escritor es Santiago. El autor de este escrito se revela como una persona práctica, para quien la realidad de la fe en Cristo debe ser demostrada por los hechos y actitudes de quienes la profesan. Entonces, esto es bien importante, hermanos, que lo tengamos en cuenta. Entonces, por eso es que debemos de tener en cuenta que esta carta es eminentemente práctica. Entonces, la realidad de la fe para Santiago debe ser demostrada por los hechos y actitudes de quienes profesan ser cristianos. Cuando dice ahí Santiago, vamos al capítulo 1, verso 1 de Santiago, por favor. Miren lo que dice Santiago 1.1. Por favor, síganme con la Biblia. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Muy bien, acá habla de un siervo. Y a pesar de haber sido hermano carnal de Jesús, porque Santiago es el hermano carnal de Jesús, al principio él no había creído en el ministerio del Señor Jesucristo, ¿no? Ustedes pueden ir a Juan 7.5, miren lo que dice Juan 7.5, dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. O sea, imagínense, ¿no? Y Jesús hace una declaración que hoy la usamos mucho, no hay profeta en su propia tierra, ¿no? Entonces, hermanos queridos, es muy curioso y esto también es muy aleccionador, porque muchas veces sucede que en nuestro entorno familiar podemos no ser entendidos al ser cristianos, podemos no ser bien vistos, podemos ser rechazados. El Señor Jesús, siendo el Señor Jesús, el Mesías,
sus hermanos carnales por parte de la mamá de María, en este caso, Santiago era hermano por parte de su mamá, no creía en él. Ahora, sin embargo, ahora notamos a Santiago presentándose no como hermano del Señor en la carne, sino como siervo. La palabra siervo usada aquí en el griego es doulos, que se traduce como esclavo, ¿ok? Que se traduce como esclavo. Entonces, esto es importante tenerlo presente porque en un sentido, en el sentido de, a ver, cuando se trata hacia las demás personas, quiere decir esclavo, servidor, siervo. Pero cuando se relaciona a Dios, siervo de Dios, tiene que ver, la connotación es adorador. Y aquí Santiago dice siervo de Dios, o sea, adorador de Dios. Ese es el concepto, adorador de Dios. Reconociendo así el señorío de Cristo en su vida y la deidad de Cristo, porque para Santiago es muy importante reconocer que Cristo es su Señor, no tanto el tema de que sea su hermano carnal en un sentido, sino que es su Señor y reconoce a Cristo como su Dios, su deidad. O sea, esto es bien importante, porque normalmente nosotros cuando tenemos a un hermano que tiene cierta influencia, decimos, él es mi hermano, ¿no? Y uno puede sacar pecho, no, mira, él es mi hermano por si acaso. Pero aquí no, aquí Santiago dice que él es siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Yo soy adorador de Dios, de Cristo, y reconozco su señorío sobre mi vida y reconozco su deidad. ¿Ok? Ahora, dice que Santiago fue líder de la iglesia en Jerusalén. Si ustedes miran Hechos 12, estamos mirando un poquito la identidad de este hombre. Hechos 12, 17 dice, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. ¿De quién está hablando aquí? Pedro. Aquí Pedro está hablando y le dice, háganle saber a Jacobo. Jacobo era un líder de la iglesia en Jerusalén. Si ustedes van al 15:13 de Hechos, van a ver, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Miren, Jacobo no era cualquier creyente, era un líder de la iglesia en Jerusalén. Y si ustedes van al 21:18 de Hechos, dice, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Miren, Pablo, cuando visita Jerusalén, va y a ver a Jacobo. O sea, miren, era importante el liderazgo de Jacobo. En este caso, ahora, pues ustedes me dicen, ¿por qué Jacobo? Bueno, ahorita les voy a explicar. En estos pasajes que hemos leído, se puede notar a Santiago asumiendo una posición de liderazgo en asuntos que fueron tratados por la iglesia primitiva. Esto es muy, muy importante. Ahora, se sabe que es medio hermano de Jesús, ¿no? Vamos a ver en Mateo, por ejemplo, Mateo 13, del 53 al 57, ahí quiero que estén conmigo en la Biblia, ¿ya? Por favor. Miren lo que dice el 53 al 50. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Imagínense, ¿no? Ahí está la famosa
frase que usamos, no hay profeta en su propia tierra. Después del nacimiento virginal de nuestro Señor, Santiago ocupa el segundo lugar en cuanto a los hijos que tuvo María. Se ha especulado mucho en torno a la personalidad del autor de esta carta. Muchos han dicho que no es Jacobo, que podía ser Jacobo hijo de Alfeo, que podía ser Jacobo Zebedeo. Bueno, una antigua tradición de la iglesia lo identifica con el apóstol Santiago. ¿Por qué Santiago? San Jacobo. ¿Ok? De ahí viene, ¿no? Santiago, San Jacobo. O simplemente Jacobo. Figura significativa en la iglesia de Jerusalén. Ya hemos leído pasajes en Hechos. A quien Pablo se refiere como Jacobo, el hermano del Señor. Esto es muy interesante. Entonces, podemos nosotros identificar, inclusive, no solamente es el hermano, o sea, Pablo lo dice, hermano del Señor. Si ustedes miran, en Gálatas 1:19 dice, pero no había ningún otro, cuando él fue, Pablo, a Jerusalén, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Interesante esto, ¿no? Como Pablo identifica a Jacobo como el hermano del Señor. Y en Judas 1:1, Judas también se le conoce como uno de los hermanos de Jacobo. Judas 1:1 dice en la epístola, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. ¿Qué tal? El apóstol Judas era hermano de Santiago. Entonces son detalles interesantes, ¿no? Ahora, destinatarios de la epístola. Ok. Dice Santiago 1:1 que Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Las 12 tribus de Israel en la dispersión. En términos judíos, las 12 tribus significaba Israel como un todo. ¿Ok? Israel como un todo. Pero también significa a los hermanos. O sea, hermanos, verso 2 dice, hermanos míos, dice Jacobo o Santiago. Probablemente Santiago tenía enfocada su atención sobre los judíos convertidos. Muy probablemente. Pero también tenía su enfoque en judíos cristianos dispersos por todas partes debido a la persecución. Porque cuando se habla de la epístola de Santiago, es la epístola universal de Santiago. Santiago no le está escribiendo como Pablo a los gentiles. Santiago le está hablando a los cristianos en general, a los judíos convertidos y a los no judíos también convertidos. Entonces, ahí están los destinatarios de la epístola. Nosotros directamente somos sus destinatarios. La fecha, algún momento previo a su martirio. ¿Cómo muere Santiago? Muere lapidado, apedreado. Terrible forma de morir, ¿no? Ahora, no hay evidencia en la epístola misma ni fuera de ella para afirmar con exactitud cuándo fue escrita la carta. No hay ninguna evidencia, ni interna ni externa. Cuando decimos evidencias internas, que están escritas en la Biblia. Evidencias externas, que son todo lo arqueológico, los manuscritos o qué sé yo. Ahora, no hay evidencia ni externa ni interna para afirmar con exactitud cuándo fue escrita la carta. Posiblemente en el año 62 después de Cristo. Algunos eruditos conservadores fijan una fecha tan temprana como el 45 después de Cristo. Y otros tan tardía como el 62 después de Cristo. Ahora, el punto esencial no es el año exacto, sino el periodo. El periodo. Sí, según parece, Santiago fue martirizado en el 63 después de Cristo. Ahora, naturalmente, la epístola fue escrita antes de esa fecha, o sea, ni modo que va a ser escrita después, porque él ya había muerto. Entonces, se cree que más o menos es en el 63 fue martirizado, fue apedreado. Entonces, se calcula que en el 62 o podría ser 61 escribió la epístola. Ahora, es considerada
como la primera epístola de los cristianos. Ojo, considerada la primera epístola de los cristianos. El lugar, la carta es escrita en Palestina. Eso es importante. Ocasión, en la época de la gran persecución por el gobierno romano. En esa época se escribe esta carta, ¿no? Cuando empieza toda la gran persecución, que luego termina con la destrucción de Jerusalén por Tito, el emperador Tito, y bueno, ahí se destruye todo y es terrible la gran persecución que ya se vivía en la zona de Palestina y todo esto. Estructura de la epístola. Bueno, el tema principal es la fe genuina. Ustedes van a encontrar muchos comentarios donde se le da otros títulos, pero todos tienen una similitud, tiene que ver con la fe. Para nuestro entender y nuestra comodidad, el tema principal, la fe genuina. Hermano querido, si después de leer Santiago no afinamos nuestra vida de fe a lo que Dios espera, entonces no ha pasado nada por nosotros con Santiago. Santiago es muy agudo. Santiago, yo creo que Santiago en la mañana se tomaba su café con unas 2 gotitas de ácido muriático en la taza. Porque Santiago es muy ácido para hablar. Usa metáforas, usa comparaciones, retóricas, ¿no? Ahora, para hablar de la fe genuina, el fruto de una verdadera fe son buenas obras. Ese es un concepto que Santiago lo va a repetir y lo va a afirmar y lo va a sostener. Esto no quiere decir que Santiago diera más importancia a las obras, o que su posición estaba en contra de la doctrina que somos justificados por la fe, como algunos han creído que Santiago dice. El apóstol destaca el hecho de que las obras son una expresión externa y prueba de la fe. O sea, que la fuente de las obras es la fe. La fe en Cristo, la fe cristiana. Hermanos, no podemos decir los cristianos si no lo evidenciamos. Jesús ya lo había dicho, que por sus frutos los conoceréis. Y Santiago parece que este concepto lo escuchó de Jesús muchas veces. En el momento que lo escuchó no le llamaba la atención, pero cuando Jesús resucitó, recuerden que Jesús se presentó a Santiago. Y yo pienso que Santiago, Jacobo, su vida cambió totalmente y por eso escribe como escribe. En segundo lugar, objetivos de la epístola. ¿Qué pretende Santiago con su epístola al escribirla? Primero, revivir la fe verdadera en la vida cristiana. Miren, revivir la fe verdadera de la vida cristiana. Santiago es una epístola como para sacudirnos, de sacarnos del letargo y hacernos revivir la fe en Cristo. Segundo objetivo, al escribir él, corregir ciertas tendencias de comportamiento que eran de conocimiento del autor. Y los vamos a tratar. Por eso les digo, él es muy ácido. Él usaba un gotero con su ácido muriático en el café cada mañana. Muy bien. El tono de la epístola. Una exposición directa de lo que es la fe genuina. ¿Ok? Una exposición directa, frontal. ¿Qué es la fe genuina? El autor de este escrito se revela como una persona práctica, para quien la realidad de la fe en Cristo debe ser demostrada por los hechos y actitudes de quienes la profesan. No hay otra, hermano. No hay otra credencial para Santiago que hechos y actitudes prácticos que demuestren su fe. Nada de que yo digo, yo creo y su vida no lo demuestra. No, no. Para Santiago, el que dice que cree en Jesús lo tiene que demostrar en la práctica y en sus actitudes. No hay punto. Segundo, la epístola de Santiago, escúcheme bien, hermano, no está especialmente dedicada a adoctrinar acerca de cuestiones teológicas. No como Pablo. Pablo es un gran teólogo. Santiago no, hermanos. Santiago es un defensor de la fe. Podríamos decir
un apologista de repente, pero no a los inconversos, sino a los cristianos. Él está enfocado a exhortar a los creyentes a que sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores. En consecuencia, la redacción se caracteriza por el énfasis que pone en los diversos aspectos sobre los que debe basarse la conducta cristiana, y en los cuales va fijando sucesivamente la atención. O sea, ahí pone su énfasis. Diversos aspectos sobre los que debe basarse la conducta cristiana. Y yo creo que hoy es muy pertinente estudiar Santiago. ¿Por qué? Porque vivimos un evangelio un poco diluido, hermanos. Vivimos un evangelio un tanto light, ¿no? Todo es light ahora. Todo es dietético, inclusive la fe. Y yo creo que Santiago pone el dedo en la llaga hoy, en nuestro tiempo, y por eso vale la pena y es muy pertinente estudiar esta carta. El estilo que él usa, lo que sabemos que él es el redactor de la epístola, domina la lengua griega con inusual maestría. Él tuvo una gran influencia helenista griega. Como obra literaria, este texto es uno de los más sobresalientes del Nuevo Testamento. Ojo, es uno de los más sobresalientes. Por su corrección gramatical, por la amplitud de su léxico y por la riqueza de sus metáforas, ejemplos, símiles, diálogos, retóricos. O sea, Santiago es muy hábil para escribir. Y seguramente era un hombre versado en el lenguaje y tuvo una gran influencia helenística griega. Entonces, su estilo es así, es una obra literaria muy sobresaliente dentro del Nuevo Testamento. Muy bien, hermanos. Que Dios nos bendiga con esta introducción. Ya tenemos una idea de lo que es esta carta de Santiago, para tener una idea muy, muy clara, muy precisa, y del gran desafío que nos da al estudiarla, ¿no? Nos puede revivir nuestra fe, y ese es el objetivo que Santiago tiene en estas 12 semanas. Así que, hermano, agárrese, porque viene fuerte Santiago, ¿no? Bien, vamos a entrar al primer tema, y ustedes dirán, ¿por qué yo estoy haciendo la introducción del primer tema? Porque son 13 sesiones y yo solamente tengo 12, no hay más dentro del espacio, de tiempo. Pero yo quiero hablar de este primer tema. Quiero compartir con ustedes esta pantalla. Entonces, permítame, aquí, listo. La lección 1. Muy bien. Esto también está en su material, por si acaso todo lo que yo estoy dando está en el material escrito que les he mandado por WhatsApp. Lección 1, la perfección de la fe. El triunfo en momentos de prueba. De aquí nos vamos a Santiago 1, 2 al 12. Entonces, vamos a mirar cuál es la realidad acerca de las pruebas. Miren lo que dice Santiago 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es interesante que si tenemos que responder una pregunta, porque vamos a hacer preguntas en este curso, ¿cuál es la realidad acerca de las pruebas? Primero, según Santiago, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Curioso, ¿no? En primer lugar, Santiago nos dice, miren, las pruebas son inevitables. Si por ahí alguien le dijo que cuando iba a ser cristiano, ya Dios iba a resolver todos sus problemas, no iba a tener pruebas, y le dijeron pare de sufrir, Santiago te dice, prepárate para sufrir. Las pruebas son inevitables. Y me gusta mucho cómo lo describe en la bibliografía que yo he pasado en el material. Yo pongo este libro.
que si pueden leerlo, léanlo. Que se ponga de pie el verdadero farsante. Es un libro buenísimo, aquí lo pongo para que lo vean, de Ethel Barrett. Es un libro que habla de Santiago y ella en su libro escribe algo muy interesante cuando habla de este versículo, ¿no? Él dice, los problemas son un hecho inevitable. Entonces, ella va a decir algo muy interesante aquí, permítanme. Pastor, disculpe, autor. Permítanme leerles algo acá. Barret, Ethel Barret. Ethel Barret. Dice, cuando veas venir la prueba, dale la bienvenida. ¿Qué tal? El apóstol no dice si es que vienen las pruebas, sino cuando os halléis en diversas pruebas. Está dando a entender una clara indicación que en nuestra vida cristiana tendremos pruebas. Y hermano querido, no es para que nos desalentemos, ¡ay, qué lástima! A mí me dijeron otra cosa el día que yo conocí al Señor, me dijeron que si vienes a Cristo, tu vida va a cambiar y se te va a arreglar los problemas, no vas a tener más problemas. No, eso no es el Evangelio, hermanos. Y Santiago la pone clara del inicio. Cuando te halles en diversas pruebas, quiere decir que las vas a vivir, son inevitables y van a ser parte de tu fe, de tu vida cristiana. En segundo lugar, ¿cuál es la realidad acerca de las pruebas? Hermano lindo, tienen un propósito, un para qué, una razón de ser. No son gratuitas. No son un azar, no. Están dentro de un diseño de Dios. Y Santiago lo dice. Tened por sumo gozo, que no es otra cosa que dale la bienvenida cuando vengan las pruebas. Cuando venga la prueba, ábreles la puerta de tu vida, porque son una bendición. ¿Cómo una bendición? Mire, me quedo sin trabajo, estoy enfermo, estoy pasando un problema legal. ¿Eso es una bendición? Bueno, Santiago dice, tened por sumo gozo, dale la bienvenida a esas pruebas. ¿Por qué? Sabiendo, ojo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Miren lo que dice Santiago. Tienen un propósito. Las pruebas producen en el creyente un elemento de vida trascendental. Paciencia. El término paciencia acá es hupomeno en el griego, que no es otra cosa que en la traducción literal es resistir debajo de. O sea, hupo es debajo, meno, permanecer. Permanecer debajo de. Eso es paciencia. Permanecer debajo de presiones, angustias, dificultades. Eso es paciencia. Miren el deseo de Dios. ¿Eh? Las pruebas producen en el creyente paciencia. En otras palabras, producen temple, fibra, madera. Además, estas ayudan a alcanzar la madurez espiritual. Miren lo que dice. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La palabra perfecto acá es maduro. Para que seáis maduros, cabales, completos, que no os falte cosa alguna. Tremendo, hermano. Esto es una revelación de Dios. Cuando tú y yo vivimos pruebas, Dios nos está preparando para las grandes lides, para las grandes ligas donde vas a tener que enfrentar cosas
de alto vuelo. Dios te está preparando para que vayas a jugarte las grandes ligas, la Champions League, la Copa del Mundo. Eso es lo que está haciendo Dios. Ahora, si tú no quieres competir en esas esferas, confórmate con una vida sin pruebas. Porque no vas a estar preparado. Yo lo comparaba un poquito, yo escuchaba una entrevista que le hacían a Cristiano Ronaldo, ¿no? Un hombre que ha llegado muy lejos, pero no ha llegado lejos porque tenga bonita cara y porque juegue bonito, no, ha llegado muy lejos porque es un hombre muy disciplinado. Es un atleta. Un atleta. Entrena, es impresionante cómo entrena. Tiene un esquema de vida y de entrenamiento, pero todo, su alimentación, todo. Es un hombre, no lo hemos visto nunca en escándalos. Pero miren, con la edad que tiene una tonicidad física impresionante. Ahora, ¿qué aprendió? A través de las pruebas físicas, del entrenamiento, de la competencia ruda, de las derrotas y de las victorias, ha llegado a ser un jugador maduro. Eso quiere Dios en nuestras vidas. Nos está preparando para jugar grandes ligas en la fe. Miren, hermanos, el cristiano que no ha pasado por pruebas, así tenga 20 años de creyente, todavía es inmaduro. El cristiano que ha pasado por pruebas es porque es un cristiano que Dios ha forjado como el diamante. En el crisol del sufrimiento Dios lo ha forjado para grandes ligas, para ligas mayores en la fe. Ahora, ¿cómo podemos vencer los problemas y las pruebas de la vida? ¿Cómo podemos vencer los problemas y las pruebas de la vida? Bueno, primero, Santiago nos da la pauta. Santiago nos va a decir aquí cómo hacerlo. Ahí está. Santiago nos va a decir, verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Cómo vas a vencer los problemas y las pruebas de la vida? Enfrentando estas pruebas con gozo. Ay, pero ¿cómo puedo enfrentar problemas con gozo si mire todo lo que me está pasando? Mire, hermano, esto no quiere decir que nos alegremos y sintamos júbilo cuando somos probados. Nadie está diciendo, voy a gritar, ay, estoy pasando problemas, mire, estoy enfermo, he quebrado. No estamos hablando de eso. Sino que sintamos gozo por la seguridad que tenemos de que Dios tiene algo mejor cuando soportamos la prueba. Aquí Santiago no está diciendo, porque aquí han habido malas interpretaciones. Oye, Santiago quiere que yo esté contento cuando me está yendo mal. No, Santiago no está diciendo eso. Lo que dice acá es que sintamos gozo, que no es precisamente alegría, es la paz de Dios. Por la seguridad que tenemos de que Dios tiene algo mejor cuando soportamos la prueba, que Dios está detrás, que Dios está sosteniendo mi vida, que Dios me ha tomado de su mano derecha y me está llevando a través de la dificultad. Y esto tiene relación con lo que dice Isaías, ¿no? Isaías, capítulo 43, dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre nuevo, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Eso es lo que está diciendo Santiago.
Y cuando yo entiendo esto, puedo enfrentar las pruebas con gozo. Gozo por la seguridad que tengo de que Dios tiene algo mejor cuando soporto una prueba. No estamos hablando de alegría, uy, estoy pasando, entonces feliz, ah, mire, quebrado, ¡ah, bravo! No, 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 no está hablando de eso, Santiago. Sino el gozo, la paz de Dios, saber que algo mejor tiene Dios. En segundo lugar, ¿cómo puedo vencer los problemas y las pruebas de la vida? Sabiendo que éstas producen paciencia. Esta paciencia nos equipará para soportar la prueba y alcanzar las promesas de la palabra para aquellos que enfrenten las pruebas de manera efectiva. Hermano querido, esta paciencia nos equipará para soportar la prueba y para alcanzar las promesas de la palabra. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10. Para mí este es un pasaje maravilloso, hermano. Si tú volteas 2 páginas de Santiago 1 y vas a Hebreos 10, 35, mira lo que dice el autor de Hebreos, que para mí es Pablo. ¿Eh? Bueno, se los cuento así, me delato con ustedes. Yo pienso que es Pablo. Bueno, Hebreos 10, 35 y 36. Mira lo que dice. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué tal? ¿Cómo puedo vencer los problemas y las pruebas de la vida? Sabiendo que éstas producen paciencia. Mira, hermano, no pierdas tu confianza en medio de la prueba, porque tu confianza tiene un grande galardón. Porque te es necesario aprender la paciencia. Tienes que aprender la paciencia. Tenemos que aprender la paciencia. Tenemos que aprender a soportar debajo de, a permanecer debajo de. Ese es el concepto de paciencia. Porque te es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, que es eso, la voluntad de Dios es eso, obtengas la promesa. Entonces, ahí tienes un segundo consejo. ¿Cómo puedes vencer los problemas y las pruebas de la vida? Bueno, enfrentándolas con gozo, que es la paz de Dios por lo que vendrá, y sabiendo que estas van a producir en ti paciencia, fortaleza, temple, madera para permanecer firme. En tercer lugar, ¿cómo puedo enfrentar y cómo puedo salir victorioso en la prueba? Permitiendo que la paciencia haga su obra completa en la vida del creyente. Mas tenga la paciencia, su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. Esta paciencia hará al creyente maduro espiritualmente. Segundo, hará al creyente completo o cabal. Y tercero, obrará para que el creyente no carezca en nada en su vida espiritual. Te hará una persona completa. Ya hablamos hace un instante, ¿no? De los deportistas que con paciencia forjan sus vidas deportivas, atléticas. Entonces, si tú preguntas, ¿cómo puedes vencer? ¿Cómo yo puedo vencer los problemas y las pruebas de la vida? Bueno, enfrentándolas con gozo, sabiendo que éstas producen paciencia y permitiendo que esa paciencia haga su obra en mi vida. Vamos a ver más. Tercero, ¿por qué? ¿Por qué es que los problemas nos vencen? Porque acá hay una pregunta, ¿no? Sí, pero a mí los problemas me han vencido muchas veces. Bueno, Santiago lo dice. Mira lo que dice ahí, el verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora, ¿por qué es que los problemas nos vencen? Primero, Santiago dice, por falta de sabiduría. Esta es la sabiduría que nos ayuda a depender de Dios y buscar su voluntad cuando somos probados. ¿Alguno de vosotros tiene falta de sabiduría?
pídala a Dios. Porque si los problemas nos vencen, es porque estamos faltos de la sabiduría que viene de Dios. Es como una persona que la enfermedad lo vence, porque de repente le falta vitaminas, le falta mejorar su sistema inmunológico, qué sé yo. Bueno, los creyentes que tienen falta de sabiduría son vencidos por los problemas. En segundo lugar, ¿por qué nos vencen los problemas? Por falta de fe. Verso 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La falta de fe no permite que tengamos victoria sobre los problemas. Falta de confianza y falta de seguridad en las promesas que nos han sido dadas en la palabra nos derrotan frente a los problemas. La Biblia nos asegura que el cristiano no será probado más allá de lo que pueda soportar, hermano, porque junto con la prueba nos dará la salida. Eso dice 1 Corintios 10:13. Tenemos la seguridad que si Dios permite que entremos en el valle oscuro, por el sendero, por el túnel, no vamos a ser probados más de lo que tú y yo podemos soportar. Entonces, hay un problema por falta de sabiduría, que Dios nos dice, tienes falta de sabiduría ante esta situación que te está tocando enfrentar, pídemela. Yo te lo voy a dar abundantemente, pero pídeme con fe, no dudando nada. Porque si dudas es como la onda del mar. El mar se mueve de acuerdo a los vientos. Ahora, si tú dudas, vas a ser como la onda del mar, vas a ser llevado de aquí para allá. No, pídeme con fe, no dudando nada. Y cuando dice del mar que es llevado por el viento, va a concluir, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, tú no puedes estar viviendo de doble ánimo, ¿no? En donde un día eres chicha y otro día eres limonada, porque al final no eres ni chicha ni limonada. Ahora, ¿por qué es que los problemas nos vencen? Uno, por falta de sabiduría, por falta de fe. ¿Te falta sabiduría? Pídesela al Señor. Ahí está la promesa, te la va a dar abundantemente. Pero pide con fe, creyendo que Él te la va a dar. Y vas a ver que te la va a dar. Y que no estás en un problema que no puedas afrontar, porque el Señor ha dicho que no vas a ser probado más allá de tus fuerzas, porque dentro de la prueba te va a dar la salida. Pero para conocer la salida, tienes que tener la sabiduría de Dios y tienes que estar confiado en que Dios te está ayudando. 4. ¿Qué está prometido a aquellos que enfrentan las pruebas correctamente? Mira lo que dice el verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué está prometido a aquellos que enfrentan las pruebas correctamente? Primero, verdadera felicidad. Una felicidad eterna que nos garantiza la victoria frente a la prueba. Verdadera felicidad. No la felicidad que el mundo otorga, sino una felicidad eterna que Dios nos ha forjado. Hermano, permíteme decirte algo. ¿Sabes? Cuando Dios habla a través de Santiago, nos está diciendo algo muy concreto. Las pruebas tienen un objetivo. Nos promete que nos va a dar verdadera felicidad, pero también nos dice que cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. O sea, nos promete verdadera felicidad y nos promete verdadera vida, o sea, vida eterna. Vida eterna. Ahora, yo quiero decirte algo. Cuando Dios te salva,
cuando Dios me salva, Dios empieza una tarea en nuestra vida que dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Mira, hermano, cuando Dios empieza su obra, tiene un objetivo. ¿Sabes qué es lo único que tú te vas a llevar al cielo el día que te mueras? Bueno, por lo menos sabe que tu carro, tu casa, tu ropa, nada de eso te vas a llevar. Porque nada trajiste y nada te vas a llevar. Todos llegamos desnudos, sin nada. Pero ¿sabes qué sí te vas a llevar? Un carácter forjado. Y cuando eso, o sea, y eso es el objetivo de Dios. Por eso Él empieza una tarea en nuestra vida y la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. ¿Y cuál es el objetivo de Dios? Parecernos a Cristo. Cristo dijo, Pablo dice que somos, que el deseo del corazón es perfeccionar a los santos, que lleguemos a la unidad de fe, al conocimiento del Hijo, a un varón perfecto, a la estatura de la medida y la plenitud de Cristo. O sea, hay un objetivo. Forjar un carácter. ¿Quién soy? Mira, hermano, el mundo vive preocupado en qué tienes, en qué logras. Y Dios está preocupado en quién eres. Hay una película de Denzel Washington muy fuerte, muy dura, muy fuerte es la película. Se llama creo que es El piloto, El viaje, algo así me parece. Trata de la vida de un hombre. Denzel Washington, ustedes saben que es un artista cristiano de Hollywood. Y El vuelo se llama, El vuelo. De repente la has visto. Ahora es una película fuerte, ¿eh? Pero es una película que tiene un mensaje tremendo, porque habla de la vida de un hombre alcohólico. Y este hombre, a lo largo de su vida, un excelente piloto, tiene un accidente y él estaba totalmente mareado, totalmente borracho, porque era alcohólico. Pero finalmente hace una maniobra y pudieron haber muerto muchos pasajeros y solamente mueren algunos por una maniobra maravillosa, pero él estaba totalmente ebrio. Bueno, para hacerla corta, él no reconocía su condición, su situación. Hasta que él se da cuenta que no podía seguir mintiéndole a la gente ni a las autoridades, porque este accidente lo llevó a una corte y la corte al final lo iba a absolver porque tenía demasiadas influencias él, y al final él confiesa que estaba totalmente ebrio. Y él se va preso. Pero es interesante porque su hijo, que siempre lo había visto con desdén, porque tenía una vida, imagínate un padre alcohólico, ¿no? ¿Cómo puede ver un hijo un padre alcohólico, ¿no? Un hijo que no ha recibido el cariño, que ha sido abandonado. Entonces, pero él estando en la cárcel ya, tenía como 5 años ya preso, la relación de él con su hijo había cambiado, ¿no? Y un día al hijo en la universidad le mandan a hacer un trabajo. Y debía escribir acerca del hombre más extraordinario que él había conocido. ¿Y qué creen? Él va a la cárcel, le dice, va a visitar a su padre y le dice, papá, y se abrazan, como nunca antes, se abrazan y todo. Y le dice, papá, tengo que hacer un trabajo y me han dicho que escriba sobre la persona más fascinante de esta tierra. Y yo quiero escribir de ti. Y el padre se queda mirando, ¿no? Y entonces le pone la grabadora ahí, en la mesa, en el lugar de las visitas, y le dice la primera pregunta: ¿quién eres tú? Hermano, así termina la película. Yo te animo a ver esta película. Mira, hermano, cuando yo vi la película todo fuerte, todo, y cuando termina con esa pregunta, fue un impacto tremendo. Porque eso es lo que realmente al final vale. ¿Quién eres tú? Y Santiago pone de relieve eso. Dentro del corazón de Dios
Él está queriendo formar un carácter. ¿Quién eres tú? ¿Quién quieres ser tú como cristiano? No te está diciendo cuántos títulos teológicos tienes, si has seguido tantos cursos, si has estado en la academia bíblica. No, no, no. ¿Quién eres tú como cristiano? Las pruebas te van a hacer maduro, cabal, para toda buena obra, para luchar y competir en las grandes ligas, donde Dios te quiere usar, donde Dios te quiere forjar y te quiere poner para gloria de su nombre. ¿Quién eres tú como cristiano? ¿Le haces, evades las pruebas? No, mejor por ahí no, porque eso no es muy cómodo. O cuando ves venir la prueba, le abres la puerta de tu vida y dices, Señor, esto de repente va a ser tan tremendo en mi vida, que va a hacer de mi vida una persona, un hombre, una mujer, un joven, una persona adulta, diferente para la gloria de tu nombre. ¿Quién eres tú? Y Santiago en esta primera parte nos desafía tremendamente, tremendamente. Porque la prueba en nuestra vida, dentro de los planes de Dios, tiene un objetivo. Cuando yo escuchaba a nuestra hermana Betty orar, ella hizo mención de un salmo. Tu embrión vieron mis ojos. ¿Te has puesto a pensar en eso, hermano querido? Mi embrión vieron tus ojos. Cuando ni siquiera tenías un dedo, una mano, todavía no había sido formado. Cuando eres un embrión, los ojos de Dios te vieron y trazaron un plan. Dios no ha hecho cosas al azar. No ha creado vidas al azar. Las ha creado con un plan. Hermano querido, si hay algo que Santiago nos dice, tú y yo hemos sido salvados para cumplir un plan. Y Dios va a preocuparse de que lo cumplamos y nos va a preparar para que lo cumplamos. Y para prepararnos nos va a hacer pasar por el horno, el crisol de la prueba. Porque el deseo del corazón de Dios es forjar un carácter que es lo único que nos vamos a llevar al cielo. Un carácter forjado por las manos maravillosas de nuestro Dios. Termino con Jeremías 18. Jeremías 18 dice, verso 4, dice, desde el 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El Señor quiere que seamos barro en sus manos. Pero yo te confieso, a veces yo no he querido ser barro en las manos de Dios. Y me he resistido, he puesto resistencia y me moví. No, porque claro, eso no es cómodo. Eso no es agradable. A veces duele. Pero dice, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. ¿Sabes qué, hermano? Me llama la atención porque dice que él ve, Dios le muestra a Jeremías que está el alfarero
trabajando sobre la rueda, ¿no? Tú has visto un alfarero cómo trabaja, ¿no? Una rueda, algo que gira, el barro ahí, y él va formando con su mano. Y él dice, y volvió, dice, estaba la vasija de barro que él hacía, se echó a perder, se desarmó. Y volvió y la hizo otra según le pareció mejor hacerla. O sea, el alfarero tenía total soberanía sobre el barro. Y me hacía pensar, porque a veces Dios quiere cambiar cosas en nuestra vida según a Él le parece mejor, porque Él sabe que es mejor hacer en nosotros. Y la pregunta que hoy nos deja Santiago es la misma que Jeremías. ¿No podré yo hacer como el alfarero con sus vidas? Vosotros sois barro en mis manos. Dios quiere hacer de nuestra vida una vasija, un florero, un plato, algo que le dé la gloria a Él. Y para eso va a usar pruebas, para forjar en nosotros paciencia, aprender la paz de Dios y que seamos cabales, maduros, porque lo único que vamos a llevarnos de esta vida es un carácter forjado. Que Dios nos ayude, hermanos. Que el Señor nos conceda asimilar este primer tema de Santiago. Tremendo. Santiago va directo, porque está hablando de un asunto meridional en la vida del cristiano. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Hasta dónde has llegado en tu vida de fe? ¿Quién eres tú? Que Dios nos bendiga. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Y estamos 5 minutos pasados, pero vamos a orar. Vamos a orar en esta mañana preciosa. Y ahí donde estás, yo te animo a que inclines tu rostro y le digas, Señor, ¿quién quieres tú que yo sea? Dile, ¿quién quieres tú que yo sea? Ayúdame a ser aquel creyente que tú quieres que yo sea. Concédeme esa gracia en esta mañana, en este día. Y si eso es así, pues Dios te va a probar. Te va a mandar. Te va a poner en el crisol del sufrimiento, tal vez. Pero no te va a dejar ahí solo. Te va a sacar como un diamante, como un metal precioso, puro, para su gloria. Señor, en esta mañana, en esta tarde ya, gracias por tu palabra, por el desafío que este libro, esta carta nos deja, aguda, frontal, que nos deja sin argumentos de defensa, porque así es tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Y Señor, en este día, al abrir tu palabra y empezar a conocer el mensaje de esta carta, queremos abrir nuestros corazones a ese mensaje que nos confronta. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes estamos siendo? ¿Cómo estamos siendo formados? ¿A dónde va nuestra vida? ¿Estamos aprendiendo la paciencia para poder ser cabales, maduros, perfectos? ¿O estamos huyendo de estas cosas? Señor, en esta tarde ya te abrimos nuestra vida, nuestro corazón a ti.
para que tú, Señor, hagas tu obra como fiel y sabio alfarero sobre nuestra vida. Nos ponemos en tus manos como ese barro dócil que no se resiste, sino que confía en que harás una hermosa obra de arte de nuestras vidas. Señor, gracias por la vida de mis hermanos aquí, por la solicitud de sus corazones en aprender de ti, de escucharte a ti. Pero Señor, yo lo único que te pido es que esta palabra pueda ser vivida, profundamente vivida. Que podamos tener una fe genuina, porque esta es la fe a la que tú nos has llamado. Gracias, Señor. Te adoramos, te alabamos, porque tú eres digno, porque eres un Dios confiable, porque podemos descansar en ti, en medio de las pruebas, y cuando las veamos venir, podemos tener gozo, paz, que tú nos sacarás adelante y tendrás una razón para nuestro bien, para ver algo mejor. Sí, Señor. Gracias, gracias porque así es y siempre ha sido así. Te adoramos, Señor, te adoramos. Nos emocionamos al pensar en esto, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias por tu amado Hijo. En su nombre oramos. Amén, amén, amén. Amén. Amados hermanos, Dios los bendiga. Que el Señor los Gracias, bendiga. Que Le bendiga. Dios les dé Hay que perseverar, hermano. clase de Transformación dones total. en esta Poco a semana que poco, ¿no? empieza. Mañana se da otro nuevo, Pueden ¿no? abrir sus micrófonos, quieren despedirse. Pastor, las tareas. Tiempo allí. Bendiciones, pastor. Gracias por la paciencia. Gracias, pastor. Muchas gracias, pastor. Dios Muchas te gracias. bendiga, pastor. Pastor, Feliz feliz día. Bendiciones. Bendiga, pastor. Feliz día, pastor. Pásela bien. Gracias, pastor. Feliz día, pastor. Feliz día. Qué bonito, bendiciones. Feliz día. Que Dios le bendiga. Pastor, Bendiciones, pastor. Gracias. bendiciones a Gracias, todos. pastor. Hasta la próxima. Hasta luego, hermanos. Hasta el próximo, de acá 2 semanas. Pastor, ¿podría mandar la grabación? Sí. Lo voy a mandar. Las tareas son para este domingo, para el otro. Al próximo. Hay que Próximo, hermana, no se traume. de esta próxima